Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Muy buenos días, tardes, noches, en el momento en el que se encuentren escuchándonos. Mi nombre es Mateo Burbano, asistente editorial de USFQ Law Working Papers, y el día de hoy pasaremos a analizar sobre un tema muy controvertido. Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad, marcada por el aumento de la violencia y la creciente influencia del crimen organizado. En respuesta a dicha crisis, el presidente Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo, califica 22 grupos delincuenciales como actores no estatales beligerantes o grupos armados organizados, aludiendo a normas del derecho internacional humanitario. Pero, ¿cómo determinamos si estos grupos, si esta ola de criminalidad, realmente constituye como un conflicto armado no internacional? Para responder esta pregunta, tenemos el privilegio de contar con la asistencia de Isabela Bermeo, abogada graduada con honores de la Universidad San Francisco de Quito y con formación en ciencias políticas por CIALS POEX. Cuenta con una amplia experiencia en diversas áreas del derecho, como el derecho corporativo, civil, penal y derechos humanos. Su interés profesional se centra en el derecho constitucional y el derecho internacional. Además, es la autora del working paper titulado Declaratoria de Conflicto Armado Interno como estrategia para abordar el crimen organizado transnacional en Ecuador, el cual fue difundido con USFQ Law Working Papers y será profundizado en el presente podcast. Bienvenida, Isabela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Isa, te quiero hacer una pregunta teniendo un concepto básico, y es, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto armado no internacional, en adelante CANI, de alta intensidad con respecto a un CANI de baja intensidad? Bueno, esta diferencia es pertinente cuando ya se evidencia la existencia de un canon, que es el primer paso y es el más fundamental. Y creo que vale hacer unas aclaraciones en torno al marco aplicable dentro del ámbito del derecho internacional humanitario. El DIH se rige por las convenciones de Ginebra y sus dos protocolos adicionales. Las convenciones de Ginebra consisten en convenios internacionales que incluyen disposiciones generales que rigen en el contexto de un conflicto armado. Sin embargo, el ámbito de aplicación de estos convenios se restringe a un CAI, o sea, un conflicto armado internacional, a excepción del artículo común 3, que es común a las 4 convenciones, o sea, las 4 convenciones tienen el mismo artículo. El artículo común 3 hace especial referencia, en cambio, a los CANI, ya un conflicto armado no internacional con un umbral de violencia bajo, o sea, un CANI de baja intensidad, y establece disposiciones generales que rigen la conducta de las partes en un conflicto. Y después ya tenemos al protocolo adicional primero y segundo. El primero hace referencia a los CAI, mientras que el protocolo adicional segundo se aplica dentro de un ámbito más restrictivo y ya hace referencia a un CANI con un umbral de violencia mucho más alto, o sea, un CANI de alta intensidad. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, podemos ver fácticamente qué es lo que diferencia a ambos. A mi parecer, la diferencia principal está en sus sujetos. En un CANI de alta intensidad, vamos a ver involucradas a fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados no estatales, o GAOs, Grupo Armado Organizado. No abarca conflictos que involucren únicamente a grupos armados organizados. Pero además, en un CANI de alta intensidad, el conflicto implica combates significativos y sostenidos entre las fuerzas estatales y grupos armados no estatales. O sea, la violencia es generalizada, con enfrentamientos a gran escala. También hay el elemento esencial, que yo lo podría decir esencial, que es el dominio efectivo de una parte del territorio, el uso de armamento pesado y una mayor duración del conflicto, lo que generalmente genera un mayor número de víctimas civiles, desplazamientos forzados y una destrucción de una infraestructura casi que masiva. Mientras que en un CANI de baja intensidad, el enfrentamiento es generalmente entre grupos armados organizados, ¿ya? Los combates son mucho más esporádicos y limitados. A menudo se caracteriza por tácticas de guerrilla, por ejemplo, y ataques sorpresa en lugar de batallas a gran escala.
La violencia es menos frecuente y menos destructiva, por así decirlo, con un impacto mucho más limitado en la población civil y la infraestructura del país. Aunque este conflicto puede prolongarse, la intensidad aún así es menor y las operaciones militares suelen ser, como decirlo, de menor envergadura. Perfecto, muchas gracias Isabela y concuerdo contigo. Y yo tenía una pregunta ahí. Con respecto al protocolo adicional segundo, es decir, el que califica un CANI de alta intensidad, estas operaciones militares tienen que ser de una manera continua y coordinada. ¿Eso es correcto? Sí, completamente correcto. Pero ya vamos a hablar más adelante, supondré yo, que existe en el umbral de intensidad un término que es justamente el que tú dices, como que prolongado. Ya se ha dicho que prolongado y sostenido no deben ser aplicados como sinónimos y me encantaría como profundizar en eso más adelante, que supongo que lo hablaremos. Perfecto, así es. Siguiendo con la siguiente pregunta y que en realidad tiene que ver con la primera, ¿crees que es necesario hacer una diferenciación del CANI per se del referente a la causal de conflicto armado interno prevista en el artículo 164 de la Constitución? Y de ser así, ¿por qué crees que es pertinente realizar esta diferenciación? Bueno, la diferenciación es en el sentido que son causales distintas y no deben confundirse. Una puede ascender a la otra, pero sus implicaciones jurídicas, los contextos en los que se aplican y las medidas estatales que pueden activarse en cada caso son distintos. El CANI, conforme el derecho internacional humanitario, activa un conjunto específico de normas internacionales destinadas a regular las hostilidades y proteger a las personas involucradas, como son los combatientes y la población civil. Estas normas están diseñadas para conflictos de una magnitud de organización particular. Aquí vemos donde participan Fuerzas Armadas de un Estado y grupos armados no estatales o GAO. En cambio, el concepto de conflicto armado interno en la Constitución puede estar orientado más hacia la habilitación de mecanismos de seguridad interna, como la declaración de estado de excepción justamente, pero para responder a situaciones de una alteración grave del orden público, sin necesariamente cumplir con los requisitos de intensidad y organización que exige el derecho internacional humanitario para que un conflicto se considere un CANI. Además, en situaciones de conmoción interna, a diferenciación de un CANI, se aplica fundamentalmente el marco de derechos humanos, la legislación nacional e internacional de derechos humanos. Esto lo que significa es que, aunque el Estado puede implementar ciertas medidas excepcionales para restaurar el orden, su actuación sigue estando sujeta a las obligaciones y limitaciones de los derechos humanos, tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales que hayan suscrito el Estado. Pero en un CANI no solo opera el DIH, pero sí es el marco principal que regula las hostilidades y la protección de las personas involucradas en el conflicto. Sin embargo, además del derecho internacional humanitario, también pueden operar otras ramas del derecho internacional, dependiendo obviamente de las circunstancias y los actores involucrados, como puede ser el Estatuto de Roma, por ejemplo. Entonces, para responder tu pregunta, sí, la distinción sin duda es relevante y es necesaria, especialmente para evitar contextos como estos, en donde Ecuador lo que está atravesando realmente es un contexto de crimen organizado transnacional regido por otro marco normativo. Perfecto, Isabela, te agradezco mucho y sí, concuerdo contigo y además creo que es importante remarcar que en estos estados de excepción existe una temporalidad y en un CANI no existe una fecha límite como tal. Ahora, el CANI, ¿bajo qué líneas teóricas se lo puede calificar? ¿Cuál de estas teorías además consideras que fue aplicada por la Corte Constitucional en el control de constitucionalidad realizado en el dictamen número 1-24-EE24? Ya, me encanta la pregunta, porque CANI como concepto general tiene dos requisitos indicadores de su naturaleza que ya han sido establecidos por el antiguo Tribunal Penal justamente de la antigua Yugoslavia, que son primero el umbral de organización de un grupo armado y segundo el umbral de intensidad, que se refiere al punto en el cual un conflicto pasa de ser una confrontación relativamente limitada a una situación ya de mucha mayor intensidad. Entonces, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fue el primer órgano judicial que fijó los estándares y parámetros para la calificación de un CANI mediante su fallo, que se llama Fiscal contra Tadic, y de igual manera el mismo tribunal fue el primer tribunal en desarrollar el estándar base para identificar la presencia de un grupo armado organizado, en base a su nivel de autonomía como grupo no gubernamental, obviamente.
Y este nivel de autonomía atiende directamente justamente a los umbrales de organización y de intensidad. Y posteriormente, la jurisprudencia denominada comúnmente como Jara-Dinash lo desarrolló con mayor profundidad, entre otros, como lo son fiscal contra Jean-Paul Akayesu, que fue llevado con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, fiscal contra Boskowski, igualmente llevado en el Tribunal Penal de la anterior Yugoslavia, y así los que se me ocurren en este momento. Estos umbrales, nos dice la propia jurisprudencia, se deben evaluar grupo por grupo y enfrentamiento por enfrentamiento. ¿Y qué nos dice el umbral de organización? Que existen algunos factores indicativos, como se me ocurre la existencia de una estructura de mando y de reglas disciplinarias y mecanismos dentro del grupo, la existencia de una sede central, el hecho de que el grupo controle cierto territorio, la capacidad del grupo para obtener armas, otro equipamiento militar, reclutas, entrenamiento militar, y esos algunos, y hay muchos más. Y después, con el umbral de intensidad, sus factores localizadores son, por ejemplo, uno, el número, la duración, la intensidad de los enfrentamientos individuales, que es clave, el tipo de armas y otro equipamiento militar utilizado, el número y calibre de municiones que disparan, el alcance de la destrucción material, el número de civiles que huyen de las zonas de combate, etcétera, etcétera. Entonces, el tribunal de igual manera observa que ninguno de estos factores en sí mismos son esenciales para establecer que se cumple el requisito de intensidad. Aquí lo importante es que es fundamental evaluar de forma central, individualizada, el nexo que existe entre la intensidad de las hostilidades y la organización del grupo para poder calificar un cambio. Entonces, existe como este nivel de subjetividad muy elevado en torno a lo que involucra el concepto de violencia armada prolongada, como justamente tú ya me habías mencionado antes. Y aquí es donde tal vez puedo hacer la aclaración en torno al requisito de intensidad, que es más extenso. Pero básicamente este criterio ha sido interpretado en la práctica, incluyendo la propia sala de la primera instancia en el caso Tadic, como una referencia más a la intensidad de la violencia armada que a su duración. Y hay un caso muy interesante en Argentina que se llama La Tablada, donde un cani duró solamente 30 horas, puesto que se llegó a entender que prolongado, como te conté, no es un sinónimo del término sostenido. Pero bueno, en torno a ambos dictámenes de la Corte que me mencionaste, la Corte Constitucional corrobora que efectivamente la existencia de un conflicto armado y la consecuente aplicación del derecho internacional humanitario es una cuestión fáctica y no requiere de ningún tipo de pronunciamiento, sea político o jurídico, para constituir su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sí hace la Corte? No emplea el test de organización e intensidad. Lo que hace es analizar si el presidente Daniel Noboa lo empleó en su decreto para determinar la existencia de un CANI. Y lo que se concluye es que lo que hizo el presidente fue acumular acciones de grupos separados, a menos que no actúen juntos contra un enemigo, que eso es distinto. Y en el decreto solo se consideran los actos directamente relacionados con el conflicto, pero se deja por sentado que no todo acto de violencia es relevante en la esfera de un CANI. Por ejemplo, los actos de delincuencia común. Y eso se ve en el propio informe de la Policía Nacional, que habla de porcentajes y cifras acumuladas, atribuyendo absolutamente ninguna a ciertos grupos. Es decir, todo se acumula, nada se atribuye. A su vez, se dice que existen alianzas, pero omiten presentar cuáles son. Por tanto, al desconocer quiénes son estos grupos y su alianza, resulta de suma complejidad atribuir los actos delictivos a la estructura aparentemente inestable, porque lo son, del grupo armado o de la presunta alianza que mencionan estos decretos y también en los informes. Y tocando organización, ¿qué es lo que dice la Corte? Que el decreto no presenta ni analiza los indicios en cuanto a la organización frente a cada uno de ellos, o sea, los 22 grupos. De hecho, no presenta un análisis específico en cuanto a ninguno de estos grupos en el decreto ejecutivo que le sigue, que es el 193, ni en el decreto ejecutivo 111, ni en los informes confidenciales adjuntos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se puede concluir que estamos bajo el marco de un CANI si nunca se realizó el test individualizado? Entiendo tu punto, Isabela, y eso me mueve a una pregunta. Una vez que mencionaste los requisitos que conforman un CANI, siendo estos organización e intensidad, y de los factores indicativos que nos guían a la interpretación de estos, yendo a un aspecto más concreto, ¿cómo se aplica este test de requisitos mínimos de organización en relación a dos bandas delictivas específicas, los choneros y los lobos? Perfecto, o sea, como bien tú mencionaste, aquí tenemos a dos grupos, que son los choneros y los lobos, que son las bandas delictivas con mayor trascendencia en Ecuador. Entonces, este test, una vez aplicado, es verdaderamente longevo. Lo que yo, como les enumeré, eran
los primeros requisitos que se me ocurrían, pero es mucho más complejo, abarca un grado de complejidad mucho más alto, por lo que no miré a un paso a paso, pero sí explicaré en breves rasgos cómo se aplica y cómo lo apliqué yo en las bandas con mayor trascendencia en el país. Entonces, ya habiendo explicado anteriormente lo que es el test propuesto por el Tribunal Penal de la Antigua Yugoslavia, podemos hacer ese enfoque con esos elementos indicadores. ¿Por qué, ojo, digo indicadores? Porque realmente aún no podemos decir que son constitutivos, porque el análisis es subjetivo y varía de acuerdo a cada grupo armado. Y también, a su vez, también quisiera demostrar cómo el presidente debió haber justificado la existencia de GAOs. Empezando por el umbral de organización, el decreto ejecutivo 111 establece que este colectivo delictivo en conjunto de los demás 21 grupos se ha transformado en un actor no estatal beligerante, capaz de planificar, coordinar, ejecutar y atribuirse actos de violencia contra la población, y estos actos son de violencia planificada, indiscriminados, refiriéndose a los dos. Y como nota, les digo que evaluar la estructura y organización de un grupo armado o de varios grupos armados, además de sumamente complicado, también se dice que, y se ha corroborado, que en Ecuador se han dado varias alianzas y que existe una especie de coordinación entre varios grupos delictivos, lo que ha entrado en una categoría de alianzas estratégicas con el propósito común de exhibir la influencia que ostentan estas entidades delictivas. Pero el Comité Internacional de la Cruz Roja ya se ha pronunciado en este sentido y ha establecido que la existencia de alianzas o coaliciones entre grupos armados no estatales distintos, que aparentemente combaten juntos contra un Estado o un actor no estatal, constituye realmente un escenario particular distinto al de un CANI. Pero bueno, en torno a la capacidad organizativa de los choneros, lo que se puede concluir es que su estructura de mandato no está bien definida, la línea de mandato no es estrictamente lineal, ha existido una distribución que ha dado a luz varios subgrupos que gozan de estructuras de mandato completamente distintas de acuerdo a su región de influencia, lo que consecuentemente ha desatado una guerra de poder entre estos subgrupos, también calificados mediante decreto ejecutivo como organizaciones terroristas. Entonces, varios de los 22 grupos son incidencias de los choneros. Y tras el asesinato del anterior cabecilla Jorge Luis Zambrano, que le decían Rasquiña, en la actualidad se entiende que Adolfo Macías, o sea, Fito, es el nuevo líder de los choneros en prisión, aún dejando en una zona gris de estructura de comando de los subgrupos con la que se manejan varios de los miembros que operan en distintos territorios. Entonces, esto lleva a pensar que no tienen una estructura centralizada. Los choneros, además, han logrado formar alianzas correctas que han facilitado su tráfico internacional de cocaína. Esta es su actividad delictiva principal antes de ser un poder antagónico del Estado. No cuentan con una sede central. Se decía que eran las cárceles, pero ahí tienen una presencia también los subgrupos en 3 distintas penitenciarías, donde se combate justamente este control. No controlan territorio. Lo que hacen es ejercer influencia en provincias y cárceles, que es distinto. Es importante señalar la diferencia entre ejercer influencia y llevar control territorial. La influencia se basa en tener la capacidad como de influir en la población local, en otras bandas delictivas, en actores políticos o en la opinión pública en general, como claramente ha estado pasando en nuestro país. Mientras que el control territorial se refiere a la capacidad de un grupo para dominar y administrar un área geográfica específica, ejerciendo autoridad sobre su población y recursos. Y esto va a estar matizado por el replanteamiento de nuevas zonas de presencia guerrilla, como es, por ejemplo, las FARC. Tienen acceso a un armamento, pero se desconoce el grado de preparación de los choneros y sus miembros para llevar operaciones coordinadas que se asemejen a operaciones militares. Cuentan con capacidad delictiva, pero no cuentan con capacidad militar que involucre la habilidad de un grupo para ejecutar acciones de combate mediante el empleo de tácticas y estrategias dentro del ámbito militar. Lo que se puede evidenciar es que los choneros no cumplen el umbral mínimo de organización. Y en cuanto a los lobos, les conté que era un poco largo, similar al escenario que suscita con los choneros, la presente banda criminal también cuenta con varias alianzas. Estas alianzas están en bandas de menor tamaño, mismas bandas que han sido calificadas mediante decreto como grupos beligerantes, y son los Chone Killers y los Tiguerones. Entonces los choneros básicamente tienen como una rivalidad con los lobos, los Chone Killers y los Tiguerones, que se hacen llamar en conjunto la nueva generación, que me imagino que les suena ese nombre. También compiten por el control de las prisiones con los lobos y tienen enlaces con el crimen organizado de Colombia y México. Entonces ahí podemos ver que en verdad hay una como rivalidad despiadada entre los choneros y los lobos, porque además los lobos ya han atentado para asesinar al líder de los choneros.
a uno de, porque ya les digo, es que no es centralizada la estructura de mando, pero igual que los lobos, su estructura de mando no está bien definida, puesto que además de Colón Pico, existen dos presuntos líderes adicionales, que es Pipo y Esteban. Uno que está presuntamente muerto, pero no se ha logrado confirmar su muerte, y bajo esta óptica no existe una jerarquía de liderazgo que sea detectable y notable. Además, los lobos son una organización criminal que actualmente opera en conjunto de sus aliados que conforman la nueva generación y poseen vínculos no probados aún por probar con el cartel Jalisco Nueva Generación. Y a su vez se cree que están asociados con la mafia albanesa. Y al ser los lobos uno de los principales grupos que procesan y trafican cocaína desde Ecuador, Estados Unidos y Europa, es posible que esta banda sea una mera parte contratista que solamente presta servicios de logística a los grandes carteles del narcotráfico hispano. Es decir, a mi parecer, meros intermediarios. No tienen una sede central definida, no tienen influencia territorial, influencia territorial, más no control, cuentan con capacidad delictiva, pero no capacidad militar. Su mayor característica como organización criminal se resume en ser una banda transportadora de cocaína y cargamento de armas, al igual que banda extractora de minería ilegal, que también les destaca. Entonces son como la sucursal, por así decirlo. Y en cuanto al umbral de intensidad, existe insuficiencia de información para atribuir a cada grupo ciertos enfrentamientos, como les conté anteriormente. No se puede detallar bajo ningún informe presentado por el presidente el nexo o vínculo que existe entre la actividad criminal y cada uno de los 22 grupos delincuenciales calificados mediante este decreto como GAOs. Lo que se ha optado por hacer es acumular todas estas características de intensidad o incremento de violencia de dos o más grupos delictivos con el fin de concluir que se cumple con este requisito y no hay un examen casuístico o individualizado. Muchas gracias, Isabela. Creo que nos has abarcado entero de la extensión que han tenido estas dos bandas delictivas en el Ecuador y el alcance que tienen. Ahora, me parece muy pertinente y quería preguntártelo, hacer una distinción en cuanto a los grupos armados organizados y al grupo delictivo organizado. Es decir, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estos grupos, ¿no? Que justamente tú lo mencionaste, estaba contenido dentro de estas bandas delictivas de los choneros y los lobos, pero ¿cuál es el punto que diferencia un GAO de un grupo delictivo organizado? Excelente pregunta también. Y creo que es elemental aquí porque se concluye que son o lo uno o lo otro. Al no ser un GAO, en un contexto de crimen organizado transnacional, tú eres un GDO, es decir, un grupo delictivo organizado. Y ahí es donde finalmente se aterriza el contexto y los GDOs se rigen por un marco normativo distinto que es la Convención de Palermo. Y yo te podría decir que la verdadera o el verdadero elemento que distingue al grupo delictivo del GAO es realmente como este ánimo de lucro mediante el cometimiento de delincuencia y delitos graves tipificados justamente en el Convenio de Palermo para obtener directa o indirectamente un beneficio económico o un beneficio de orden material antes de que realmente sea una lucha contra el Estado o contra las Fuerzas Armadas. Perfecto, Isabela. Siguiendo con la siguiente pregunta y entrando un poco más en las implicaciones y las consecuencias de lo que conlleva el CANI, nos mencionaste anteriormente que debido a la falta de estos requisitos que son fácticos, no se ha podido como tal o se ha impedido de la declaración de un conflicto armado no internacional, de un CANI. Pero, ¿cuáles son las principales consecuencias negativas para el Ecuador al no poder declarar este conflicto armado no internacional? Bueno, yo la verdad no me inclinaría a consecuencias negativas de no poder declarar un CANI en Ecuador, más bien es la inversa, son las consecuencias negativas que surgen de declararlo. El DIH convencional, que regula los conflictos armados no internacionales, como les conté, consiste en primer lugar del artículo común 3 y de su protocolo adicional segundo. También hay varios tratados que regulan, prohíben o restringen ciertos tipos de armas que se aplican en conflictos armados no internacionales. Hoy por hoy, la gran mayoría de los conflictos armados contemporáneos, se libran no entre estados, sino entre estados y grupos armados organizados o entre dichos grupos. Y un dato relevante es que un conflicto armado no internacional, en el sentido del artículo común 3, no tiene que involucrar necesariamente a un gobierno, también puede darse enteramente entre grupos armados organizados
que es un escenario particularmente relevante en áreas de débil gobernanza, como los llaman, que se llaman estados fallidos. Pero para que un grupo no estatal sea considerado una parte en el conflicto, el artículo 3 común dice que no se requiere el reconocimiento de declaración de beligerancia por parte del Estado contrario, ni apoyo popular o motivación política. Es por eso que el decreto ejecutivo número 111 no toma fuerza realmente en un aspecto de facto. El concepto de parte en un conflicto armado, como les conté y ya lo hablamos muy a fondo, presupone un nivel mínimo de organización, sin el cual no serían posibles las operaciones militares, y además el grado de intensidad de los enfrentamientos. Entonces tenemos ahí estos dos umbrales que ya se han fijado y que son realmente, como establece tu pregunta, elementos o requisitos fácticos. Entonces, dando esta breve definición o recalcando la definición de un CANI, voy a aterrizar en el grado de peligrosidad que abarca declarar un CANI antes de no declararlo. Declarar un conflicto armado no internacional tiene un grado considerable de peligrosidad y complejidad tanto para el Estado como para los actores involucrados debido a varios factores. Entonces, en primer lugar, tenemos que al declarar un CANI, el Estado está reconociendo implícitamente que existe una confrontación armada sostenida con un grupo armado organizado dentro de su territorio. Y es interesante porque antes la tendencia era que si tú estabas asemejado a un contexto de conflicto armado, el Estado optaba por no declararlo, justamente porque esto involucra una inestabilidad política, social y económica tremenda. Ahora, la tendencia, como ha pasado en Brasil, como ha pasado en México y ahora pasó en Ecuador, es declararlo. Y como bien lo dijo el presidente, declarar la guerra contra las bandas terroristas, bandas delictivas, grupos armados organizados. Pero ¿esto qué hace? Esto le da legitimidad a dicho grupo y potencialmente alienta su fortalecimiento. En segundo lugar, si declaramos un CANI, el Estado podría exponerse a una mayor responsabilidad en caso de violaciones al derecho internacional humanitario, porque se activa. Esto incluye posibles investigaciones por parte de organismos internacionales como lo son la Corte Penal Internacional. Y lo más grave, además de la evidente inquietud o alarma en la población civil y en la comunidad internacional que devino del decreto ejecutivo, como claramente lo vimos y lo vivimos, además estaríamos primero activando la aplicación del derecho internacional humanitario, como ya les mencioné, y en cierto modo reconociendo la legitimidad no solo del grupo, sino de las hostilidades armadas de ambas partes. Y esto es dentro del marco regulador de la guerra, porque el DIH es eso, el derecho de la guerra. O sea, legitimar el uso de la fuerza por lado y lado. Y esto tiene implicaciones importantes en la práctica, ya que el DIH se enfoca en regular el cómo de la guerra más que en su legitimidad política o jurídica. Algunos de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, como el de la distinción, que nos habla de diferenciación entre combatientes y civiles y entre objetivos militares y bienes civiles. Y después también está el principio de proporcionalidad, que es la limitación de los ataques para evitar daños excesivos en relación con una ventaja militar prevista. Estos se vuelven aplicables en el marco de un CANI. Entonces, estos principios van a buscar minimizar el sufrimiento humano y proteger a los no combatientes. Pero también puede tener un efecto paradójico. Al regular la conducta en el conflicto, se ofrece cierto grado de reconocimiento a ambas partes como actores armados legítimos, ¿no es cierto? Entonces, en un CANI, como en el caso de Colombia, por ejemplo, antes de los acuerdos de paz con las FARC, estos principios de derecho internacional humanitario se aplicaban y se aplican para proteger a la población civil. Pero la aplicación del DIH en la práctica implica también que ciertas muertes civiles puedan ser consideradas como daños colaterales, siempre que se sigan los principios de proporcionalidad y precaución. Precaución sería tomar todas las medidas para minimizar el daño, pero esto no exime necesariamente de responsabilidad, pero en contextos de conflicto armado, tales daños suelen ser justificados bajo la premisa de que son incidentales y no intencionados. O sea, poniéndonos ya en las gafas de que efectivamente estaríamos en un CANI, mi muerte, tu muerte, nuestra muerte, si es que sigues tus principios, no es justiciable porque existe la premisa de que son incidentales y no intencionados. Y aterrizando esto al Ecuador, solo en temas de distinción, aquí ¿cómo puedes distinguir entre el miembro de la banda de los lobos y de aquel que trabaja como vendedor ambulante? Hablan de los tatuajes, pero todos conocemos mucha gente que nada tiene que ver con una banda criminal, que tiene tatuajes semejantes al de cualquier persona, incluidos a los que efectivamente son miembros de estas organizaciones delictivas.
Dicho esto, declarar un CANI conlleva un altísimo grado de peligrosidad, ya que implica un reconocimiento implícito a la legitimidad del uso de la fuerza por ambas partes bajo las reglas del derecho internacional humanitario, lo que puede exacerbar la violencia y dificultar la protección efectiva de los derechos humanos en un contexto donde los daños colaterales pueden no ser plenamente justiciables. Y ojo, la declaración de conflicto armado es solamente eso, es meramente declarativa, como ya dije, no es constitutiva. Para que se constituya un CANI, y no me voy a cansar de decirlo, se debe cumplir tanto con el umbral de organización como el de intensidad de los enfrentamientos. Agradezco mucho, Isabela, y me parece que topaste un punto importantísimo y es darle una visión a lo que abarca la declaración de un canon. El nivel de intensidad que se tiene que vivir en el Ecuador para esta declaración me parece simplemente que abarca muchísimas cosas y más que nada agradecer que no hay una declaración de un CANI como tal en el Ecuador. Ahora, Isa, entendiendo la gravedad de lo que abarca, ¿no es cierto?, la declaración de un CANI, ¿hasta qué punto crees tú que es necesario acudir a una declaratoria de un estado de excepción para tomar las medidas necesarias para combatir estos altercados? Es decir, ¿se puede adoptar medidas que puedan combatirlos sin su declaración? ¿Es de necesario? ¿No es necesario? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Ya, esta pregunta me permite hacer una aclaración verdaderamente importante. No es lo mismo conflicto armado interno que un conflicto armado no internacional. Aquí la Corte sí se pronunció en cuanto que a veces esta declaratoria puede servir para ciertas circunstancias que pueden facultar al Estado para una recaudación anticipada, porque estamos ante una emergencia, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que representa el conflicto armado interno. Representa una conmoción interna que básicamente se resume en una situación de perturbación del orden público, que no alcanza la intensidad suficiente para considerarse un CAN. Puede involucrar disturbios, protestas, desobediencia civil, como han sido, por ejemplo, los paros, o incluso enfrentamientos violentos, pero sin una estructura de conflicto organizado y como sostenido. Por ejemplo, hay manifestaciones de gran escala en las que ocurren enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, como son se me ocurre que fue conocido globalmente las protestas del 2019 en Hong Kong o las protestas en Chile del 2019, que incluyen disturbios, saqueos y enfrentamientos con la policía. Mientras que el CANI se da cuando hay un enfrentamiento armado sostenido, prolongado, ya hablamos de la subjetividad de estos términos, entre un Estado y uno o más grupos armados organizados, o entre estos grupos armados organizados. Y me encanta recalcar la definición porque siento que es un tema que de verdad, al menos en este contexto, deberíamos tenerlo bastante claro. Y un CANI, por ejemplo, dando algo más ejemplificativo que solo definiciones, vámonos a las FARC, que realmente Colombia tiene maestría, doctorado, PhD en este tema. Y es el país que más ha desarrollado como directrices justamente de todo lo que tiene que ver con un conflicto armado no internacional. Entonces, nosotros sabemos que durante varias décadas el Estado colombiano enfrentó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que es un grupo armado organizado con una estructura militar, tienen control territorial en algunas zonas y capacidad de realizar operaciones sostenidas. Este conflicto fue un CANI hasta la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Otro ejemplo es la guerra civil en Siria. Como paréntesis, no toda guerra civil es un conflicto armado. Bueno, que esta guerra, aunque comenzó como un levantamiento popular en el 2011, el conflicto escaló rápidamente y se convirtió en un CANI. Por eso cuando ustedes me preguntaban el tema de la diferencia entre la conmoción interna o el conflicto armado interno y el CANI, es eso, uno puede ascender al otro, como pasó justo en este caso, entre el gobierno sirio y varios grupos armados, incluyendo el Ejército Libre Sirio y otros actores. Entonces, lo que la Corte nos quiere decir es que, en primer lugar, en un dictamen como este, las competencias de la Corte se limitan a analizar la constitucionalidad del decreto, es decir, activar el control constitucional de un estado de excepción, y nos dice que en un inicio el presidente invocó la causal de grave conmoción interna en todo el territorio nacional, incluidos los centros de privación de libertad, para realizar la declaratoria de este estado de excepción que se regula en el decreto 110, justo uno antes del de conflicto armado. Y el día siguiente, el presidente reconoció la existencia de un conflicto armado interno, estableciendo esta causal como adicional. Entonces, existen dos causales
para este estado de excepción. Una es la grave conmoción interna o conflicto interno, que puede ser armado, que a los ojos del presidente fue el ataque delincuencial en TC Televisión. Y la otra, el cambio. Y la Corte dice que efectivamente la real ocurrencia es la de una grave conmoción interna. Pero por la grave crisis de seguridad que vive actualmente la población ecuatoriana, que ha significado, como digo yo, y justo también está en el paper, un estadillo de polvorín en el que el Ecuador se coronó como el país más violento de la región a causa del fortalecimiento del narcotráfico, la fragmentación de organizaciones delictivas y el claro debilitamiento del Estado ecuatoriano. Y cuando menciona el conflicto armado en este control de constitucionalidad, sí hace alusión a este evento desencadenador que fue el ataque durante una transmisión en vivo de TC Televisión, que, como digo yo, fueron 6 majaderos que se metieron. La magnitud de tal acontecimiento conllevó a que ese mismo día el Ministerio de Educación suspenda todas las clases de las instituciones del Sistema Nacional Educativo hasta el 12 de enero del 2024. Y que el Ministerio de Trabajo sugiera a entidades públicas la realización de actividades en la modalidad de teletrabajo para, en paréntesis, y cito, salvaguardar la integridad física y el bienestar de los trabajadores a escala nacional. Y dice que estos hechos son públicos y notorios. Eso dice la Corte, que es parte del examen que se adhiere al control constitucional. Pero, al analizar si los hechos constitutivos de la declaratoria configuran la causal constitucional invocada, la Corte dice expresamente que no le compete efectuar un análisis exhaustivo sobre si los hechos invocados por la presidencia tienen o no la potencialidad jurídica de generar una cierta consecuencia. Es decir, no le compete a la Corte decir si dichos actos constituyen o no un CANI. Más bien, eso es responsabilidad del presidente, relatar y justificar los hechos que darían lugar a un estado de excepción, cosa que posteriormente se evidencia que no están justificados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la declaratoria de un estado de excepción no es un requisito para la existencia de un CANI, ni para adoptar las medidas necesarias para combatirlo en términos de seguridad, defensa nacional y control de orden público. Sin embargo, puede resultar fundamental, diría yo, en ciertos contextos, cuando el conflicto genera necesidades adicionales que van más allá de la contienda armada y que requieren recursos o facultades especiales que no se activarían en circunstancias normales, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ayuda a hacer el estado de excepción. Ahora, en términos de conmoción interna, el estado de excepción es necesario, a diferencia de en un CANI, justamente porque el estado de excepción es lo que te faculta implementar medidas indirectas que son imprescindibles para la gestión integral del orden público, puesto que hay esta cierta perturbación puede desencadenar que el gobierno necesita reclutar el financiamiento público recaudado anticipadamente de tributos o desviando fondos destinados a otros fines, porque ¿qué puede pasar? O sea, en una situación de una emergencia, crisis social, una conmoción interna de una gravedad ya bastante alta, se pueden paralizar ciertas industrias, incluyendo muchas instituciones del Estado. Entonces, ahí es donde se activa el estado de excepción, que te faculta a ti como Estado hacer justo esto de reclutar, desviación de fondos. Entonces, claro, se necesitaría un estado de excepción, pues estos ajustes fiscales están regulados y restringidos en condiciones normales y no excepcionales, que es justamente el espíritu de un estado de excepción, valga la redundancia, pero que en un conflicto armado no internacional, como digo, no es constitutivo y solamente una vez que fácticamente se comprueben los requisitos y los umbrales, se activa el DIH. Concuerdo totalmente, Isabela. Y te quería, antes de pasar al siguiente punto, quiero destacar esto que dijiste al final de cómo esta declaratoria de estado de excepción ayuda de una forma indirecta mediante estas medidas que son extraordinarias, como por ejemplo, tú lo mencionaste para la recaudación anticipada de tributos o para utilizar los fondos públicos, que si bien están previstos para otros fines en un principio, debido a esta realidad extraordinaria, se las tiene que usar y es justamente lo que en el Ecuador ha pasado de que se han destinado estos para afrontar esta guerra en la que tiene el Estado ecuatoriano con estos grupos, estas bandas delictivas. Y ahora, pasando al siguiente punto, tú mencionaste algo de las FARC y generó la pregunta de, en relación con el territorio de Colombia, ¿puede un CANI extenderse a otros territorios? Es decir, si así fuera, ¿seguiría siendo un CANI? Ya, a ver, la naturaleza de un conflicto armado no internacional implica que los enfrentamientos armados generalmente ocurren dentro de las fronteras de un solo estado. Por eso
justamente está el no internacional. No obstante, un CANI no necesariamente queda confinado al territorio de un único estado, sino que puede extenderse de forma limitada hacia otros países a través de un fenómeno conocido como spillover o CANI en desbordamiento. El spillover implica que las Fuerzas Armadas de un estado estén involucradas en un conflicto con un grupo armado no estatal en el territorio de estados vecinos. Entonces, poniéndonos otra vez en las gafas de que estamos en un contexto de CANI y pongamos que el GAO son los choneros, que es el grupo más grande, se enfrenta a las FARC, entonces ahí tendríamos un contexto de spillover, es decir, la expansión de las hostilidades desde el estado de origen hacia los territorios vecinos. Cuando estos conflictos se desbordan hacia un estado vecino, muchos académicos coinciden en que el conflicto entre el Estado y el grupo armado sigue siendo un CANI. Entonces, capaz el ejemplo que te di no es el más correcto, tal vez pongámosle ya de otra forma, que el Ecuador se enfrenta a las FARC, ya, mucho mejor. Entonces, ahí tenemos el Estado y el grupo armado y sigue siendo un CANI, mientras que al mismo tiempo tiene lugar un conflicto armado internacional paralelo. Pero lo importante, y como ya lo mencioné, el conflicto armado internacional se da solamente entre estados, o no sé si lo mencioné, pero ahora les dejo muy en claro que esa es la diferencia esencial entre un CAI y un CANI. CAI solamente se puede dar entre estados, mientras CANI es estado y grupo armado. Entonces, se puede decir que existe un CAI y un CANI paralelo entre el estado y el estado vecino afectado por el desbordamiento, ¿ya? Entonces, los conflictos armados internacionales, como dije, se pueden dar solo entre estados, pero aquí lo que empieza a llover, por ejemplo, es como una tensión entre estos estados porque tus fuerzas armadas están combatiendo a un grupo armado organizado nacional de mi estado. Entonces, haciendo esta aclaración, la existencia del CAI se debe que, aunque el objetivo principal sigue siendo el grupo armado organizado del territorio exterior y no el estado vecino, o sea, mi conflicto no es con Colombia, es con las FARC, la infraestructura de este último, o sea, del estado, puede verse afectada. O sea, en general, Colombia se va a ver afectada. Entonces, la interpretación más acertada es considerar que ocurren simultáneamente un CANI y un CAI. Pero también puede darse que una extensión o un spillover controlado podría evitar que el conflicto escale a un conflicto armado internacional. Pero eso presenta 1001 desafíos. Gracias, Isabela, por tu declaración. Me pareció muy pertinente y esta figura paralela que nos mencionas me parece bastante interesante y cómo diferencias, ¿no? De los sujetos, como tú lo mencionas en el uno, es el Estado, mientras que el otro no tiene que ver con eso. Diciendo eso, Isabela, quiero agradecerte mucho por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí y esperamos que este episodio haya sido tan grato para nuestros oyentes como lo ha sido para nosotros e invitarles a leer el artículo escrito por Isabela disponible en nuestra página web. Muchas gracias a ustedes. Me encantó la invitación y poder hablar de este tema tan actual, tan controversial y de gran importancia que lleva en el país, con la esperanza de que llegue a los oídos adecuados. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.